En Radio Quilquilhue, la radio comunitaria de Castro, presentamos Donde pica la jaiba. Estamos nuevamente aquí en un capítulo de Donde pica la jaiba en Radio Quilquilhue, la radio comunitaria de Castro, en el 93.7 de su FM. Hola, Jorge. Hola, Claudia. Aquí estamos nuevamente en algún lugar de Castro. Sí, nos tuvimos que mover, nuevamente. Claro. Me trajeron con un invitado acá. Me trajeron encapuchado acá. No sé en qué parte estoy. Claro, esa es la idea. En algún lugar de Castro está. Me parece bien. Está un invitado, digamos, estrella estelar, sociólogo de profesión, miembro de La Cosa Nostra, y que últimamente tiene 2 programas. 32 minutos. 32 minutos y Provócame. Así es. Darío Quiroga Venegas. Así es. ¿Cómo están? Jorge, Claudio, Bien. Bienvenido. Esta es la radio Quilquilhue, la radio comunitaria de Castro, la primera radio comunitaria que existe acá en el archivero, en el territorio de Castro. 93.7, no se me va a olvidar nunca más. Sí, 93.7 el dial de FM, y estamos abarcando todos los sectores poblacionales de Castro, la franja de Alvarino Rivero, Nercón, Yau, la península de Rilán, después de la San Marcán, Rilán, y ahí nos escuchamos bastante bien. Sí, y venimos de una peña solidaria que tuvimos el sábado pasado. Una fantástica peña. Agradecer a todos los amigos músicos, amigas músicas, a todos los que fueron a ayudarnos a servir las mesas, a colaborar, a todos los que participaron y que participaron. La asistencia fue maravillosa. Fue un día de un diluvio intenso. 45, 50 personas, era lo que calculábamos. La parrilla musical fue muy buena. Agradecer todo el día, de principio a fin, con música. Agradecer a la compañera Carmen Antiñanco, que solidariamente nos pasa la sede. No se hace ningún problema, está ahí con nosotros. Qué buena. Así que qué bueno. Una actividad muy interesante que nos sube el ánimo, nos permitió recuperar algunos fondos. Esta es una radio comunitaria, ustedes saben, la autogestión para nosotros es lo básico, no recibimos plata de ninguna parte, solo sale de nuestro bolsillo. Entonces, y ahora sale la plata de los bolsillos de ustedes que están colaborando. Oye, la peña estuvo muy interesante, estamos subiendo algunos videos sobre la peña, hicimos algunas postales, unas postales maravillosas que imprimió Jorge, con fotos de la presencia de Salvador Allende en el año 58, en la campaña del año 58. Recordar que Salvador Allende fue senador 2 veces por esta provincia, y hay unas fotos maravillosas de Allende atravesando aquí el puente de Chacao, o sea, el puente de Gamboa, con una multitudinaria de gente. No te puedo creer. Sí, quiero verlo. Bajando de Gamboa, Waldo Mancilla, el compañero Allende ahí en la cúpula, con Neruda. Entonces, una foto bien interesante. Así que qué bueno. La memoria obstinada, como dice Pato Guzmán. Oye, estamos acá con Darío Quiroga. Hemos estado pensando en estos días, ¿y qué le preguntamos a Quiroga? ¿De qué hablamos con Quiroga? Bueno, y hay un tema que nos ha cruzado, que nos ha acusado. Estamos como otra vez. Que nos ha acusado el alma, ¿no? Nos estuvo en silencio mucho tiempo. Bueno, ahí surge un poco la idea de la radio. Claro. Y que tiene que ver con el proceso constituyente. Tú, Darío, seguiste, como muchos de nosotros, el proceso constituyente, estuviste activo, y ustedes, La Cosa Nostra, anunciaron la derrota. Y nosotros no queríamos escuchar lo que ustedes anunciaron. Y queremos conversar de eso. ¿Por qué surge la derrota? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasó a los constituyentes? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Qué no hicimos? ¿Por qué nos pasamos 2 pueblos, 3 pueblos? No sé cuántos pueblos nos pasamos. Mira, yo creo que la pregunta, esto en este minuto, y uno lo entendería, muchos quienes nos están escuchando, cambian el dial, apagan el YouTube. Claro, porque uno puede decir, oye, pero mira, qué cosa más. Pero yo creo que efectivamente la pregunta puede ser muy pertinente, el análisis muy pertinente, siempre y cuando la operativicemos para ver, porque ahora estamos en otro momento. Claro. Ahora estamos en el momento del auge de la ultraderecha. Claro. Hace años atrás, porque lo decía, en realidad lo decía Engels, esta idea de un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo, eso se decía durante el siglo XX, una frase del siglo XIX. En realidad, hoy en día el fantasma que recorre el mundo es la ultraderecha. Y eso es bien interesante porque
ya voy a ir al tiro a lo que estamos hablando, digamos, del fracaso del proceso constituyente, porque no es que ganó la ultraderecha en Chile Don Kast, sino que ganó en Argentina con Milei, ganó antes en Brasil con Bolsonaro, ganó y después volvió Trump en Estados Unidos, que podría ser quizás como el artífice principal, y ahora en Colombia con Asprilla, Keiko Fujimori en Perú, Noboa en Ecuador, o sea, a ver, ¿qué pasó? Claro. Ya, entonces, claramente hay cosas locales, particulares, y hay que mirarlas, y ahí es el minuto de la política, qué decisiones se tomaron mal, etcétera, pero es algo mucho más global. Y eso yo creo que es algo que cuando uno vuelve a mirar, porque la gracia yo creo del ejercicio, como ya a esta altura del partido han pasado 3 años de la derrota del triunfo del rechazo, y por lo tanto 4 años, y 6 años o 7 años ya del estallido, son 7 años, vamos para 7 años. Entonces, claro, tiene sentido, creo, volver a mirarlo, como en general siempre tiene sentido volver a mirar la historia para poder, que nos permita interpretar el presente y proyectar el futuro, como siempre se dice. Entonces, en esa perspectiva yo lo miraría desde ahí. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, creo que la pregunta hay que hacerla operativa. Mira, ahora sí entro ya en lo que me preguntaba y Claudio. Para tratar de ser sintético, que a mí me cuesta y harto, pero tratar de poner un par de elementos, seguramente se nos escapan, pero un par de elementos que para mí son claves. Hay que pensar primero en el estallido social. El estallido social, y yo vuelvo a decir cosas que en general cuando me encuentro con personas más bien de izquierda, yo creo que, y no sé si esta va a ser la excepción, ariscar un poco la nariz, porque creo que hay una parte que no estamos todavía mucho disponibles a asumir, que es lo siguiente. El estallido social tuvo hartas cosas bien interesantes, incluso lo podemos decir hasta bellas, tuvo hartas expresiones que uno vio, ¿sí? Pero desde mi perspectiva, no solo mía, digamos, de algunos que hemos estado ahí pensando, y en realidad el estallido social fue un momento súper apolítico. Uno va a decir, pero ¿cómo? La gente salió a la calle, es más. Ya, pero mira, fíjate que la política es, antes que cualquier cosa, digamos, la política es un espacio de mediación. Sí. A ver, ¿qué es el de mediación? En el sentido que tú piensas unas cosas, oye, pero nos hemos dado cuenta que estamos de acuerdo en varias. Perfecto, entonces participamos juntos, puede ser en un partido político, en una organización, o quizás en partidos amigos, o en organizaciones de otro tipo, movimientos sociales, etcétera. Y entonces hay más cosas que nos unen. Y por lo tanto, pero efectivamente no es que pensamos lo mismo. Por lo tanto, hay algunas cosas, yo por ejemplo, no sé, soy vegetariano, soy vegano. Y entonces creo que en realidad comer carne es casi un crimen. Oye, tú eres, pero el rey de los asados. Y entonces yo podría decir, bueno, entonces no voy contigo ni a misa. No, eso no, porque ya, es un espacio de mediación. Sí. No es que en todo estamos de acuerdo, y eso supone que efectivamente también uno va incluso de alguna manera delegando, por ejemplo, el rol en quienes son dirigentes, quienes asumen responsabilidad, y en una organización, y somos muchos para empujar finalmente que haya un grupo de dirigentes, eventualmente incluso en algún momento un líder, tú habláis de Salvador Allende, en un momento importante, un liderazgo del de Allende que fue relevante durante 20, 30 años en este país, me quedo corto, pero así como en primera línea. Ya. ¿Qué fue el estallido social? Acordémonos del estallido social. Vimos organizaciones caminando con grandes lienzos, con la gente atrás, vimos líderes encabezando eso, dando un discurso. No, fue justamente mucha gente, y eso fue muy bello, pero en realidad, por eso digo que es como raro lo que estoy diciendo, pero creo que hay que mirarlo así, pero en realidad el momento maravilloso que tuvo el estallido social fue que cada uno agarró su propio cartelito, claro, y escribió su propio cartel, y eso fue muy bonito. Sacamos muchas fotografías, vimos a cabras y cabros jóvenes, salen. Yo siento un libro de fotos. Pero vuelvo a insistir, en realidad fue un momento antipolítico, porque salimos con mucha rabia, con mucho malestar de algo que estaba pasando en la sociedad, pero no queríamos que nadie hablara por nosotros. Claro. No solamente los poderosos de siempre, no, ni siquiera los dirigentes. Sí, los dirigentes. Entonces, cuando tú miras eso en el proceso chileno, ahí hay un germen de algo que yo creo que nosotros no logramos interpretar. Yo cito a propósito de la Cosa Nostra a mi compadre Alberto Mayol, que lo dijo una vez, y yo le robo la frase porque me parece que es muy buena. Lo dijo en una entrevista, dijo, la gente de derecha pensaba que el estallido era un estallido de izquierda, sí, y actuó en consecuencia, en contra, y le llama hasta el día de hoy el estallido delictual y todas esas tonteras. Pero la izquierda también pensó que era un estallido de izquierda. Y desde mi perspectiva, no era un estallido. Era un estallido social, es decir, un momento en que el malestar social acumulado de distintas cosas se expresa
estallando. ¿Por qué? Porque antes de eso, la política no fue capaz de darle cauce. Sí. Entonces, la política falló, porque no es que a uno le gusten los estallidos, lo que a uno le gustaría es que sea la política, el sistema, el que pueda procesar las demandas sociales. El tema es que en Chile, durante todos esos años, era muy parcial y había mucha sensación de abuso de todos, y por eso, en el fondo, nuestro estallido social fue algo parecido al que se vayan todos. De eso se sigue un proceso constitucional con esa emergencia, con esa energía muy rara. Por eso, de repente, se juntan un grupo de personas, no sé qué, oye, lista al pueblo, por ejemplo, lista al pueblo, listo. Yo apoyé a una candidata, de hecho fui jefe de campaña de una candidata de lista al pueblo, que fue elegida, la Giovanna Grandón, la tía Pikachu. Pero en realidad, si tú lo pensáis, es un momento bien antipolítico, porque no es que hubiera una organización, no tenía historia. Eso es lo que hacía interesante la lista del pueblo. Incluso, ahí había un poquito más yo diría, de trabajo colectivo, que era la lista de los movimientos. Sí, ahí había algo un poquito más interesante, pero igual de alguna manera aparecieron también ciertos liderazgos locales, algunos más interesantes, otros, y entonces de repente tenemos el resultado de una convención, de un momento muy especial, donde ni siquiera quienes venían dando, bien o mal, ciertas luchas, salvo algunas excepciones, durante décadas, ni siquiera tenían tanta representación. Los que estaban arriba eran todos los nuevos, porque los anteriores, por decirlo así, que se vayan todos, ¿cachai? Por supuesto, la pasaban peor los de derecha, porque más estaba Piñera en el gobierno, los de izquierda, pero en realidad, fíjate que en esa elección de constituyente, por ejemplo, la que había sido presidente de la CUT, Bárbara Figueroa, fue candidata, no fue electa. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, no fue electo. El líder del No Más AFP, Mesina, no fue electo. Chuta, y fue electo Juan Pérez, porque iba a la lista del pueblo, no lo conocía a nadie, primero en la lista, fue electo. Y uno puede decir, bueno, está bien, pero algo no podía salir también de eso. Si el minuto en que los poderosos de siempre no tenían la sartén por el mango, las que la tenían eran unos espontáneos, por muy bien y por muy bien intencionados que fueran, porque la política tiene su jugada. Entonces, cuando rápidamente el poder se rearticula con cosas que el día de hoy se saben, pero se saben entre comillas, a nadie le interesan, como por ejemplo el pacto entre los medios de comunicación, entre los dueños de medios de comunicación, en La Moneda con Sebastián Piñera, algunas semanas después, que se dijeron, no compadre, está bueno hueveo, y entonces empezaron a ver cómo en algún minuto, apenas pudieran, empezar a reordenar la ola y que nunca más un micrófono de Canal 3 o de Canal 11 pudiera permitir que así tan impunemente saliera poco menos que el pueblo a hacer su vocería. Y eso pasó. Entonces ya en ese fenómeno se pierde la energía. Te voy a complementar, yo me alargo siempre, Claudio, sí. Lo lamento, pero déjame solamente en esta introducción alargarme un poco. Mira, te voy a decir un dato, esto como, pero cualquiera puede hacer el ejercicio y lo invito a hacerlo. Y uno dice, ¿cómo no nos dimos cuenta en ese mismo minuto? Mira, fíjate que la elección de los convencionales fue en mayo del 2021, ¿ya? Y la convención empieza un mes después, en julio, 4 de julio. Y en esa elección se vota, acuérdense que se hizo en el fondo un símil de una Cámara de Diputados, 155 en los 28 distritos que tiene el país. Y en esa elección sale como sale, la derecha reducida, toda la derecha en un 25%, y el otro 75% de distintos sectores, pero sobre todo muchos sectores emergentes, movimientos sociales, populares, etc. Ya. 6 meses después, Jorge, Claudio, 6 meses después, es la elección presidencial y parlamentaria, noviembre del 2021. Olvídate de la presidencial, vámonos a la parlamentaria. Y en esa elección, con el mismo sistema electoral, los mismos 28 distritos, los mismos 157 escaños, vuelve a la votación normal. La derecha saca un 40 y tanto % solamente con lo suyo, no sé, todo vuelve a la normalidad. Entonces, ¿cómo se explica eso? Con que ese momento es único. Es único, pero en un mal sentido de la palabra, porque no había una administración política de eso. Era único, pero era un momento apolítico. No era un momento izquierdista. Lo que pasa es que efectivamente, claro, la gente se quejaba de un malestar, pero eso no te hace izquierda, que tú en algún minuto salgáis y digáis, oye, fin al Sename, que era una de las, porque acuérdate que las banderas eran súper diversas. No había un programa. Cuando algunos dicen, no, había unos sueños, pero cada uno los interpretaba como quería. Tú tenías los tuyos, yo los míos, no eran los mismos si lo estáis mirando desde Calama, de Santiago, de Chiloé. Entonces de repente había cosas que tenían que ver con el feminismo, con las demandas feministas, con las demandas medioambientales, con las demandas, por ejemplo, el tema de los niños, el Sename. Acuérdate que había incluso agrupaciones que tuvieron estallido contra el TAG, que no se cobrara por la autopista.
que ya uno podrá discutirlo, pero no vamos a decir que es una demanda especialmente, digamos, revolucionaria. Entonces, eso no tenía ni una posibilidad de transformarse en programa político, porque no había ni organización que lo sostuviera, ni liderazgo, ni, insisto, ideas matrices. Y entonces, como finalmente, es fácil decirlo ahora, era muy difícil en ese minuto, lo que hace Piñera es para salvar el pellejo, entrega lo más grande que tiene un país, que es la Constitución, todos entendimos que había que buscar algo más estructural y nos pusimos a cambiar la Constitución. Quizás, es muy fácil decirlo ahora, para cualquiera, nosotros, para mí también, digamos, claro, quizás sin saberlo en ese minuto, fue la peor trampa que pudimos hacer porque hicimos que algo que era de calle, de cosas concretas, lo transformamos en una discusión súper estructural que no tenía ni una posibilidad de no entramparse, porque es una discusión de mierda. ¿Ya? Además, era muy difícil satisfacer la demanda que la gente claro, porque eran además demandas diversas. Claro, sí. ¿Cachai? Bueno, yo creo que en eso, para no alargarme, pero en el fondo, si ahí tú decís, entonces, ¿por qué digo que creo que además la reflexión sigue siendo pertinente? Agradezco la pregunta, no me la hacen hace tiempo. Creo que es bueno en la medida que en el fondo lo conectamos ahora, que estamos en un momento de que se empiezan a estructurar pequeñas dinámicas de resistencia a un gobierno que ha puesto como tema 1, 2 y 3 hacerle la vida más fácil a los grandes empresarios, a los grandes fortunas. Entonces, es interesante la pregunta para ver, no solamente como esperamos sentados, que de repente puede haber un estallido o algo que reviente, una crisis política del gobierno, sino también cómo uno va construyendo desde ya ideas comunes, prácticas comunes, organización común. O sea, que ahora esté Quilquihue en la 93.7 es clave, ¿cachai? Y que esto se sostenga y que crezca, y que además esto se pueda sostener con apoyo de la gente. Fíjate que los medios de comunicación alternativos no se sostienen ni con auspicios, ni con nada, ni con las mojitas de la caridad. Se sostienen porque la gente que los escucha dice, necesito que esto exista y por lo tanto yo me voy a vacunar con 1 luca, 3 lucas, 5, 10 lucas al mes o con no sé. Donar hoy es un acto político y es la única alternativa que hay para ir construyendo un ecosistema lento y en el fondo pueda hacer un ejercicio de resistencia, pero no solo esperando que se caiga, al contrario, porque en algún minuto se va a caer, sino que se caiga en función de que haya mucha gente ya con ciertas ideas comunes de lo que tiene que buscar. Oye, estamos en su programa donde pica la jaiba aquí en radio Quilquihue la 93.7, Jorge. Sí. Oye, tú hablabas de que la marcha, el estallido fue un momento apolítico. Seguimos en un momento apolítico y por eso sale casi, o sea, podríamos decir que el fenómeno es casi parecido y por eso tenemos un presidente de ultraderecha ahora. O sea, yo creo que seguimos en una... a ver, o sea, digamos, lo apolítico, por decirlo así, del momento, yo creo que se mantiene en términos de una sociedad muy, muy despolitizada. Hay que tratar de mirar y leer, hay intelectuales que están pensando ese tema, por ejemplo, no sé, cito a Katia Arauja, una gran investigadora de la USACH, chilena por adopción, peruana por nacimiento, que ha escrito mucho al respecto, muy, muy interesante ella. Y entonces, por ejemplo, ella dice, no, mira, aquí no hay, se habla mucho de la desafección de la política. No, aquí lo que hay es un desencantamiento, hace la diferencia con el concepto, porque dice en realidad, entonces, ella trabaja una idea de que en realidad es posible encantar con la política. El tema es que cuando las prácticas no permiten que lo que está abajo pueda, digamos, avanzar y crecer, no hay ninguna posibilidad. Bueno, hay que ir mirando cuáles son las condiciones que ha hecho que este mundo esté tan despolitizado. Pero sí, yo creo que efectivamente el triunfo Kast se explica con una ecuación muy sencilla que lo han ido replicando por el continente. O sea, Kast no es un invento nacional. Por algo él viajaba, aunque a la gente ni le suene el nombre, pero viajaba permanentemente a Hungría a reunirse con uno de los principales líderes, Víctor Orbán, de la ultraderecha, que se articula. Uno piensa que así son como gente que hoy día en la mañana salió muy patriota y quiere que haya orden y que se acabe la delincuencia. No, esto es una estructura, de digamos. Hecho, fue presidente de una de las organizaciones internacionales, por supuesto. O sea, pero la ultraderecha ha tenido una capacidad, no sé cuánto le va a durar, pero muy intensa de interpretar esa cosa más básica, que en el fondo es entender que la política muchas veces es más un estado como emocional. La gente se vincula emocionalmente. Y entonces ellos apretan una tecla, que es la tecla de la rabia. Es como, entonces es muy loco, porque ellos que generalmente
están detrás de esa gente, de esos políticos, esos movimientos, las grandes fortunas de este país, transnacionales, las grandes fortunas que son las de Elon Musk, que son dueños de más grandes que varios estados juntos. O sea, esas fortunas que pueden determinar la vida y la muerte, digamos, casi de la humanidad en los próximos años, son los que generalmente están detrás de esto, y lo que hacen es tratar de activar ese malestar que existe en la ciudadanía y darle algún objetivo. ¿Quiénes son? La delincuencia, la inmigración, y si no son supuestamente algunos actores, por ejemplo, todo este desprecio que tienen por los derechos humanos, les sigue resultando funcional porque han logrado confundir a la gente pensando que haya personas que defiendan los derechos humanos es como que ampararan delincuentes. Ese discurso permeó. Para que ese discurso permee, hay un momento muy apolítico en la sociedad para que esos discursos tan simplones, tan básicos, tan falsos, además, sean capaces de penetrar, y en eso, claro, hay que mirarlo. Volviendo a la idea del proceso constituyente, Darío, tú nos explicabas, digamos, nos hacías el mapa de cómo surge el proceso constituyente en esta desafección política, el estallido social. Te quiero preguntar ¿cómo miras tú el rol de los convencionales que estuvieron ahí y que son de los sectores progresistas? Porque ahí hubo una camada importante militante del Partido Socialista, del PC, del Frente Amplio, muchos independientes, y claro, con los independientes nada que hacer, digamos. Claro. Pero había gente que tiene historia política, tiene formación política, tiene disciplina política. Mira, y mi pregunta es, ¿no lograron alinear, no lograron establecer una ruta? ¿Lo hicieron mal? ¿No lo hicieron? ¿O no fueron capaces? ¿O una máquina que los sobrepasó? Claro. Mira, ¿cómo lo podría explicar? Yo en eso tengo una mirada, de hecho, en esto es un tema que discutimos mucho con Alberto Mayor, que es la persona con la que más trabajo en estos temas, y creo que tengo una opinión bastante distinta de la mayoría de los analistas políticos que analizan este tema, y que efectivamente tienden en el fondo como a buscar en las responsabilidades políticas de algunos dirigentes, etcétera. Por ejemplo, para Alberto plantea mucho que la principal responsabilidad era del Frente Amplio, era el gobierno, es decir, el gobierno tenía que hacerse cargo, Boris y el Frente Amplio, más allá que no tuvieran mayoría en la convención, pero la convención parte en julio, ellos ganan la elección en noviembre, y por lo tanto era ineludible, digamos, esa tarea. Yo fíjate que en eso tengo la sensación que el fenómeno era más grande que cualquiera que estuviera ahí. Me cuesta, no lo pensaba necesariamente en ese tiempo, pero en la medida del paso del tiempo y también de cómo, nuevamente, de estos fenómenos que son más allá de las fronteras nacionales, estos fenómenos de la ultraderecha, yo creo que arrasaron fuertemente en general con cualquier pensamiento colectivo, porque claro, estáis sosteniendo esto mientras el tema de la inseguridad y el tema de la migración asociado a la inseguridad, que es una cosa, permíteme el paréntesis, bueno decirlo, que es una excentricidad en Chile, quizás en pocos países, porque en general siempre el problema de la migración, cuando algunos países tienen problemas con la migración, se transforma en un tema, estoy pensando sobre todo en los países europeos, ya hace muchos años, en general está asociado al tema más bien económico y eventualmente cultural, pero económico, es decir, nos vienen a quitar el trabajo, esa es como la clásica. Aquí en realidad el tema de la migración nos vienen a asaltar, vienen a delinquir. Está muy asociado a ese fenómeno. De hecho, en general, así como cuando uno piensa como el pool de delincuencia, como lo instala la derecha, narcotráfico, crimen organizado, migración, está como dentro del mismo paquete. Bueno, entonces siento que ahí hay fenómenos, ¿cachai?, que venían ya cursando fuertemente, y por lo tanto, también para decirlo en una frase que puede ser ilustrativa, estábamos en un proceso constituyente, pero en un tiempo destituyente. O sea, era un tiempo en que queríamos que se vayan todos. Y había entonces, pero no es que se vayan estos para que lleguen estos otros, que se vayan todos. Que no vuelvan. ¿Cachai? Y eso, entonces, ¿cómo ha sido un proceso constituyente? Ahora, hubo también algunas trampas que son, o sea, el hecho que justo pasara que el plebiscito entrada fuera con votación voluntaria y la otra votación obligada. Eso te quería consultar, que si fue pensado. Yo siempre le he dado vuelta. De hecho, yo me acuerdo que en la asamblea, cuando se habló el 4 de noviembre de esto, muchos estuvimos
en contra de esto porque olíamos a un poquito a como trampa. Y tiene un sentido lógico, o sea, nosotros estamos pidiendo que ellos se vayan y son ellos los que nos están mandando, haciendo un proceso constituyente, entonces como que no cuajaba, no tenía sentido. Sí, es que yo creo que el tema del voto obligatorio, el voto voluntario y en general, digamos, de cómo la gente participa en política, pero bombardeada, digamos, con... O sea, es que lo que pasa es que la trampita de esto... Sí, claro. O sea, tú vas a ver aquí, eso también corre para nosotros, en general lo que uno quiere ver. Claro. Y entonces, a partir de los propios likes, el algoritmo dice, bueno, si al muchacho le gusta, le ponemos cosas del Colo, le ponemos cosas, está feliz, pues, weón. ¿No? Hasta el tipo de humor que te llega, humor que te gusta. Sí, ¿cachai? Entonces, no sé si le ha parecido a usted alguna cosa a los Guasos Quincheros en su feed. No te aparece, pues, te aparece el Inti Illimani, ¿cachai? ¿No? Bueno, ocurre para todo. Sí. Entonces, en eso bien administrado y hay maquinaria, o sea, Kast, a propósito de algunas crisis que hay ahora en este tiempo, lo dije hace un par de días en un programa de derecha en que suelo ir, o sea, les decía, la razón por la que, porque algunos alegaban ahí, sí, Evelyn Matei, o sea, Evelyn Matei le hacen la guerra a Kast sutilmente, haciéndose la hueona, perdón el francés, hasta que se vaya a casa de la presidencia, porque Evelyn Matei sabe, tal como yo sé, imagino ustedes también, que una de las razones por las cuales no fue ella la que pasó a segunda vuelta, fue porque los republicanos y ese mundo, a partir de fake news, de bots, de manipulación, de inteligencia artificial, la hicieron creer que era una señora con Alzheimer. O sea, operan así. Entonces, en el fondo, claro, con esto nos llevan una ventaja tremenda en el manejo. Entonces, la capacidad de una comunidad despolitizada. Entonces, es fantástico. Ellos mismos tratan de destruir el Estado, destruir la política permanentemente. Los políticos son corruptos, participan en política, pero finalmente les sirve, les abona. Y entonces ahí viene como el típico dicho, al final entonces la gente parece que llega el tipo que no dice ni poto, que no sea ni besos con la señora, y usa corbatita, y me dice que voy a sacar a todos los migrantes. Venga, ¿dónde hay que votar? ¿Dónde hay que firmar? ¿Cachai? Entonces, en ese espacio, yo no sé qué es posible en este minuto. Por eso, fíjate que hay una reflexión que yo creo que es importante hacer y se la voy a robar, fíjate, a un frente amplista, a Gonzalo Winter, y en eso me pareció valiente una declaración que él hizo ahora en marzo, abril, muy recién iniciado el gobierno de Kast, en un encuentro del Frente Amplio, pero trascendió la frase, en que él decía, mira, algo así como el peor error que podríamos cometer, no sé si era el problema o el error, pero ya, pongámosle el error, pero el principal error que podríamos cometer es esperar que pasen 4 años y eventualmente vamos a ganar las elecciones. Puede ser. La pregunta es ¿para qué? Y es una pregunta que siempre cuando está en política es muy difícil de hacer, pero en este caso es súper relevante porque, vuelvo a insistir, yo tengo la sensación, me salgo un poco del tema, que el gobierno está empezando a cometer errores importantes. Creo que tiene puro, pero autogol tras autogol. Sí, claro. Y yo creo que se va a empezar a debilitar. Eso, salvo que efectivamente la situación económica, y hay diversos miradas, pueda mejorar, no levemente, significativamente el segundo semestre. Yo no lo veo. Algunos dicen que podría ser, pero bueno, se va a empezar a complicar. Y además en política lo están haciendo muy mal. Y el quehacer político más allá del otro relevante. Si eso pasa, puede entrar en ciertas crisis. Y uno puede empezar a decir, perfecto, ya la gente despertó. No, son dos cosas distintas. Que ellos lo hagan mal y que se puedan hundir no implica que la gente, ni siquiera ganando la elección, sin considerar que además probablemente si lo hace mal el gobierno, el primero que puede capitalizar puede ser Parisi, que es desde el punto de vista estructural básicamente lo mismo. Es otro tipo de apoliticismo, pero en realidad desde el punto de vista de las causas populares tiene, yo te diría, la misma distancia. A propósito de lo que tú nos estás mencionando, mira, conversamos con un compañero que hace clase en la Universidad de Los Lagos, que estuvo la semana pasada con nosotros, y él hace análisis un poco de la contingencia, lo que está pasando con el gobierno, y le preguntábamos precisamente por los errores que empieza a cometer el gobierno, pero a pesar de los errores que comete, tiene un plan, y su plan es claro. Uno mira la reforma económica y es clara hacia dónde apunta. En los gobiernos progresistas, de izquierda, de la concertación, entramos con una idea
pero a los 2 o 3 meses Boris firmó el TTP-11, claro. Sí, claro. Abajo la reforma a Carabineros. Entonces, como que tenemos el complejo de tener una guía y avanzar y asumir. Pasó lo mismo con los 2 gobiernos Bachelet, para dar mucho más. Entonces, esta diferencia que tiene la derecha, que ellos tienen o sea, entra Kast, se habla de inundar la zona, pero él tiene claro un plan, y el plan es el plan Quiroga, el plan. Claro. El resto en seguridad da lo mismo. Pero el plan es eso, platita para los ricos, platita para los que invirtieron. En la izquierda no pasa eso. Es por complejo, es por miedo, es por falta de práctica. Es porque esta lucha, esta lógica del anticomunismo en general nos tira para abajo y no nos ponemos esas cosas que se pone Jorge el equivalente al comunismo. Yo creo, mira, yo creo que tiene varias cosas, algunas podríamos incluso uno exculparlo. Hay un a ver, respecto, por ejemplo, al gobierno de Boric, uno podría decir, bueno, no tenía mayoría en el Parlamento. Sí, ya, sí lo tiene y por lo tanto más bien avanzado con eso. Sí. Ya, ok. Pero yo creo que lo que tú señalas es sí. Ahora, este gobierno es bien inédito porque ni siquiera es comparable a los 2 gobiernos de Piñera. O sea, esta cosa así a rajatabla, por lo mismo, también puede ser crisis. O sea, creo que efectivamente, por algo está con los niveles de aprobación tan bajos, está muy subvencionado con la mayoría que tiene en el Parlamento, pero eso no sirve todo. Yendo, a ver. Ahora, te pongo un punto. Sí. Si la baja aprobación nos va acompañada de movilización social, da lo mismo. Claro. Mañana terminó con un nivel muy bajo. Sí. Y cuando más tan valió, cuando hubo movilización. Sí, claro. Sí, de acuerdo. Sí. Es cierto lo que tú dices. No vale por sí mismo. A ver, nuevamente esto puede sonar como excusa, pero ya, para mirar también el evento, ¿se acuerdan hace 500 años atrás, cuando Alaman hablaba de los poderes fácticos? Que es una gran verdad, digamos. De hecho, una de las razones de el entonces exilio, después sencillamente lo que hizo fue decir, en realidad parece que más vale ser bien de derecha, y volvió a ser bien de derecha, y ahí fue admitido nuevamente, en roles secundarios, pero fue admitido. Y se ganó su jubilación dorada en Madrid. Pero cuando él habló esto, por eso generó tanto escozor, porque es absolutamente cierto. Él hablaba, ¿te acordáis de los poderes fácticos? Hablaba de 3 poderes, que eran la prensa, el Mercurio, el empresariado y los milicos. Bueno, esos poderes fácticos, o sea, son un tema, porque efectivamente el grueso de las Fuerzas Armadas y de orden bailan la música que le pone la derecha y la ultraderecha. Claro. Y además, post-estallido, están haciendo ahí un pacto de sangre, un pacto carnal. Entonces, claro, eso también es un tema. Te digo, lo pongo como un ejemplo chico, ¿no? Pero me acuerdo que lo hablaba con un administrador municipal en un municipio grande en la metropolitana, dirigió hace un tiempo atrás por gente de izquierda, y entonces me decía que entonces ya ellos coordinaban, tenían su departamento de seguridad en un municipio grande, con presupuesto, etcétera, y por lo tanto coordinaban también cosas con Carabineros y todo. Entonces ya avanzaba, y de repente, se notaba había contingencia como nacional, y los pacos se echaban para atrás. Y entonces de repente lo que hacían era un llamado a un general, y esto es así, oiga, comisario, muchos carabineros en la calle, listo, entendía el tiro, los ponía a hacer cuestiones administrativas, entonces de repente en un par de semanas bajaba la presencia policial, y entonces se retomó. ¿Por qué? Porque efectivamente había llamados a nivel de generalato donde alguien le decía, ya, pues yo no quiero que este alcalde o alcaldesa de izquierda se relija, pues bueno. Claro. Entonces no me ayude, compadre, puta, si es habilosito, no me ponga tantos carabineros en la calle. Y eso es real y opera todos los días, ¿ya? O sea, eso sigue operando día a día por distintas prácticas, no solamente afecta negativamente a la izquierda, pero en términos políticos afecta mucho. De esa, 100 más de ese tipo. Entonces, hay una facticidad, nuevamente, el tema de la prensa, que algunos ahora lo muestran, o sea, los titulares de Mercurio son una delicia, cuando tú comparáis ahora con el tema Limasec, no sé qué, mostraban el año pasado una misma cifra, 3,1 con Boric, era todo pésimo, ahora fue hace 3 días 2,4, oye, vamos remontando, o sea, bueno, y eso también de alguna manera generando, ¿cachai? Entonces, nuevamente ahí también hay hartas condiciones de borde. Dicho todo eso, es ineludible, yo creo que en eso sí,
es ineludible que si uno está en ciertas posiciones políticas, si uno levanta el programa político, tiene que tener capacidad también de en algún minuto de ser capaz de quebrar. El punto es que para eso lo que tú necesitas es algo que en Chile ha costado muchísimo, muchísimo, hay una inhibición casi como estructural, y que cuando tú llegas al lugar de representación política, tiendes a cortar, de repente amorosamente, tu vínculo con la organización social. Y entonces en vez de redoblarlo, de fortalecerlo, porque ahora sí vaya a necesitar movilización, calle, apoyo en la feria, ni siquiera se trata de movilizaciones, no, se trata de que efectivamente tú necesitas un ejército de gente conversando todos los fines de semana, y no solo para las elecciones en la feria, lo que así te inhibe y lo pierde. Y cuando lo perdís ahí, todo el resto de los elementos tienden a favorecer al establishment, al pensamiento conservador y a la derecha. Entonces yo creo que sí, ahí ha habido, evidentemente, y yo creo que en ese sentido el gobierno de Gabriel Boric, por supuesto que es súper complejo, porque él es electo en un momento, ya teníamos una pequeña curva, pero en el fondo así como, de ascenso, ¿ya? Y ya cuando asume, ya la cosa venía para abajo. Entonces, claro, finalmente hay una paradoja con el gobierno de Gabriel Boric, porque él se planteó desde la lógica de la reforma, era refundacional, él intentaba hacer un gobierno refundacional de reforma, y finalmente su mérito fue normalizar el país. Puedo decir, después del estallido, después de la pandemia, la crisis económica, por supuesto, digo, también tiene un mérito, pero es un triste mérito, porque su mérito fue normalizar el país, y además entregárselo, no él, pero más normalizárselo para que ahora este sanguijuela empiece a ordenar un país que además estaba bastante ordenado con todas las complejidades del mundo, pero además cultivó igual un discurso de la emergencia, y ahora está haciendo la contrarreforma económica que no se había hecho, en el fondo la continuidad de los Chicago Boys de la década del 80. Eso. Oye, tú hablabas de... Pero hay que tener valentía. Yo estoy de acuerdo en eso, digamos, en la crítica implícita de la pregunta, yo creo que sí. Si no, no tiene sentido gobernar. Claro. Es que va por eso, porque resulta que los poderes fácticos han existido siempre. O sea, si nosotros revisamos la historia siempre han estado los poderes fácticos. Entonces, en ese sentido, no sé si tanto, siempre se va a luchar contra eso. La economía, o sea, los poderes económicos, la prensa y los militares. Pero, o sea, a lo que voy yo, que no necesariamente eso es una excusa, porque hay países, o sea, en todo el mundo ha pasado eso y han surgido movimientos de izquierda. Ahora, o sea, fue el caso de Petro en Colombia, que contrató con unos tipos suyos, y en tiempos del siglo XX, que también hubo un gobierno de izquierda. Entonces, aquí es como que algo falta, algo se perdió en el camino, algo se perdió en todo este proceso, que no se ha recuperado. O sea, yo creo que desde la Unidad Popular no hay un proyecto de izquierda. No, pues eso. Sí, pues, o sea, que el último proyecto de izquierda fue el trinicidio cuando el PC decide atentar contra Pinochet. Yo creo que ahí había un proyecto. De ahí no hubo proyecto. Claro, pero proyecto, digamos, de país, de la Unidad Popular. Desde la Unidad Popular, claro, porque en la dictadura, o sea, fue tan eficiente el trabajo que hicieron, que estuvieron todo, no solamente tangiblemente, sino el alma, el espíritu de la izquierda. Entonces, nunca se volvió a reunificar. De hecho, era un chiste los que llegaron los socialistas renovados, que llegaron con camisa de lino de $5,000. Entonces, y como tú decías, se apartó el pueblo. Nosotros llegamos aquí, somos los que pusimos el gobierno, y nosotros vamos a trabajar. Hay una canción muy bonita de Radulés, de la señora que va a los retornados. Lo están golpeando. El movimiento PICO. Sí. Oye, Darío, estamos en Radio Quilquico, en la radio comunitaria de Castro. Tú estás de visita en Chiloé por estos días. Así es. Llegué hoy, me voy el sábado, así con un pique cortito. Ojalá te toquen un buenos días, bonito. Hoy día ha estado fantástico, unas buenas visitas, pero con un solcito. Yo pensé que me iba a agarrar solo lluvia todo el rato, pero no, siempre sale el sol, aunque sea un ratito. Siempre sale el sol. Ahora, bienvenido a la lluvia chilota es maravillosa también, tiene una sensación increíble. Sí. Además está en este barrio histórico de Palafitos, los Palafitos de Gamboa. Sí. Así que un buen lugar. Sí. Sí. Me encanta. Bueno, yo vengo mucho a Chiloé. Trato de pegarme una arrancada
Ojalá una vez al año. Una arrancada cortita no cuesta nada y no viene. Así que sí, vengo constantemente. Eso, Darío, agradecerte tu tiempo Muchas gracias por a estar ustedes acá también. con nosotros en Radio Quilquihue en el 93.7. Estamos nosotros haciendo una puesta al aire, una marcha blanca de esta puesta al aire. Llevamos menos de un mes al aire. Llevamos 2 años vía streaming, pero ahora estamos con una puesta al aire y con un ambiente muy bonito, fundamentalmente a partir de la peña que tuvimos el día sábado. ¿Van a seguir con el streaming también? Vamos a seguir con el streaming, estamos poniendo todo nuestro... El domingo yo tengo 32 minutos, que el programa en la mañana, entonces me lo voy a ver esto, lo voy a mostrar en cámara y voy a decirle porque también nos escucha gente de Chiloé, así que vamos a decirles que ya. Después, saludo al tiro, a Alejandra Mato. Alejandra Mato. Veremos su nombre. Eso. Ya pues. Sí, pues no, agradecerte y es grato conversar, una conversación animada de gente querida, entonces muy, muy agradable. Y sumado, como tú decías, lo de la peña, que para nosotros lo de la peña fue un golpe anímico y lo comunitario cómo salió, porque aparecieron varias personas que quisieron participar. Gente, organizaciones a apoyar. Primero teníamos unas dudas con artistas, si teníamos hartos artistas, se ofrecieron artistas de la nada. Hubo un encuentro bien bonito, parejito, desde las 7 de la tarde hasta las 2:30 de la noche. Claro, y que va respondiendo al espíritu de la radio, que es formar comunidad, que conversamos el tema, conversar nuevamente, que sea el espíritu de este proyecto. Felicitaciones entonces. Eso, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en el 93.7. En el 93.7, donde pica la jaiba, Radio Quilquihue, la radio comunitaria de Castro. En Radio Quilquihue, la radio comunitaria de Castro, presentamos Donde pica la jaiba.